Te sabes los puertos de memoria, has memorizado el modelo OSI, cada una de sus capas, e incluso has practicado en TryHackMe. Y aún así te llega un mail de rechazo. ¿Por qué? Las entrevistas en un SOC de alto nivel comúnmente ya no son exámenes teóricos o de memoria. Ahora constan de cómo aplicar criterio y de cómo evaluarte para ver cómo solucionar problemas reales. Son completas partidas de ajedrez técnicas. Te voy a contar una verdad incómoda. Muchas veces no te descartan por lo que no sabes, sino por cómo te proyectas, por no decir cosas específicas y por no proyectarte al resto de una forma estratégica, de una forma estructurada. Mi nombre es Cassius, soy líder de un equipo de ingenieros de ciberseguridad y he estado en ambos lados de la mesa. He sudado en entrevistas en las que me he enfrentado a entrevistadores muy duros y hoy en día me enfrento a muchos candidatos y mi rol aquí es saber detectar cuál es el talento real. Y mi intención en este vídeo es darte visibilidad sobre cuál es el criterio que hay detrás de todas estas decisiones y ayudarte a aplicar esta estrategia que te ayuda a aumentar las probabilidades de éxito. Y todo esto lo vamos a hacer a través de 5 bloques. El primero va a ser el introductorio, cómo nos vamos a introducir al entrevistador, cómo le vamos a contar nuestra experiencia, nuestro currículum, etc. El segundo bloque va a ser preguntas técnicas. No solamente os voy a decir cosas específicas que suelen ser comunes en las entrevistas, sino que la idea es también enseñaros cómo contestar, daros la caña y no solamente el pez. En el tercer bloque te voy a enseñar cómo aplicar psicología en la entrevista para poder identificar oportunidades de desastres. En el cuarto bloque os voy a enseñar algunas técnicas para poder leer al entrevistador y poder identificar si lo que le estamos contando le aburre o si es algo que realmente le duela y le apetezca escuchar. Y en el último bloque te voy a enseñar a cómo cerrar la entrevista, porque no basta con decir adiós. La mayoría de la gente se piensa que tiene una hora entera para convencer al entrevistador de que es el candidato ideal, pero eso es totalmente erróneo. En los 5 primeros minutos se decide el 90% de la entrevista. Es a lo que se le llama el efecto halo, el cómo ese gancho de primera impresión hace que en el candidato genere una expectativa positiva o negativa. Si en tu presentación inicial suenas como un experto, todo el resto de la entrevista, mi cerebro de entrevistador va a estar buscando cosas que evidencian mi creencia, buscando esas pruebas que hagan más firme mi decisión. Y por otro lado, si empiezas durante estos 5 primeros minutos con dudas, mi cerebro va a hacer exactamente lo mismo. Se va a pasar el resto del tiempo buscando esas pruebas que acrediten que no eres ese candidato ideal y va a ser mucho más difícil darle la vuelta a la tortilla. He estado en entrevistas donde el candidato literalmente en esta primera presentación me lee su LinkedIn de forma directa. Lo que necesito saber no es todo eso que ya hiciste, sino cómo eso que hiciste te ha ayudado para aprender, para crecer y cómo lo vas a utilizar para solucionar los problemas que yo tengo hoy. Y para eso te voy a traer una solución increíble, que funciona, porque además habla de hechos, de cosas específicas. Olvídate de listas y estructura estas 3 palabras: PAR, problema, acción y resultado. ¿Qué se estaba rompiendo? Teníamos una fatiga brutal de alertas y un volumen totalmente inesperado. Ese es el problema. ¿Qué hiciste tú de forma específica para mitigar ese problema? Diseñé un playbook de forma temprana y ágil para poder identificar falsos positivos de ese caso específico y poder aliviar toda esa carga de alertas. Ahí tienes la acción. ¿Cómo mejoró el negocio? Redujimos el MTTR en un 40%. Datos específicos. Ahí tienes el resultado. Esto es literalmente pasar de decir sé utilizar un SOAR a decir he conseguido reducir en un 40% el mean time to response a través de una tecnología concreta. Cómo piensa un junior y cómo piensa una persona con criterio. Y el último consejo para estos primeros minutos de entrevista, para esta introducción de tu persona, es que no memorices las cosas, no cuentes las cosas como un papagayo. Intenta interiorizar quién eres tú, cuál es tu propósito, cuál es tu esencia real y tienes que pensar muy bien en la estructura, cómo vas a estructurar toda esta información y asegurarte que este entrevistador técnico tenga un escáner de tus capacidades y de tus habilidades para poder identificar si eres o no eres ese candidato ideal.
La persona que más clara debe tener esta historia eres tú. Tienes que ser capaz de contarlo mucho mejor que si fuese un partido de tu equipo favorito. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, pero déjame un comentario antes de empezar contándome cuál es la pregunta que más miedo te da. Personalmente, lo que más miedo me da son las preguntas típicas de icebreaker, estas que tienes que hacer para romper el hielo y empezar a crear ese ambiente de entrevistador y entrevistado. Pero una vez que cojo soltura, empiezo a disparar. Venga, bajemos al mundo real. Vamos a suponer que tienes un par de años de experiencia o que quieres entrar en el sector, acabas de terminar certificaciones de ciberseguridad que te dan pie a arrancar como L1 de SOC, pero te da pánico pensar que te pueden pillar en alguna pregunta. He seleccionado 3 preguntas técnicas que yo suelo hacer en entrevistas y que son bastante agnósticas al proyecto. La primera es, cuéntame cuáles son los pasos que seguirías para la gestión de una alerta. ¿Qué ocurre desde el principio hasta el fin, hasta que consigues mitigar un problema? Lo que el entrevistador busca aquí es saber si eres ordenado o eres un caos. Te aconsejo que no te líes con preguntas de este tipo, que intentes memorizar un poquito la teoría que también te ha dado estas primeras certificaciones, estos cursos, esta formación, y que respondas lo que dicen los estándares de seguridad. Vayamos al NIST: preparación, detección, contención, erradicación, recuperación y el post-incidente. Cuenta un poquito, sin explayarte demasiado, lo que es cada paso y el secreto principal. Cuenta un poco tu criterio, intenta decir un poquito más de por qué tú, por ejemplo, crees que el paso más importante es la contención. Lo importante aquí no es solamente que hables por hablar, sino que seas capaz de propagar al entrevistador ese criterio que tú tienes. La segunda pregunta: te llega un correo que ha pasado todos los filtros pero tiene una pinta de phishing increíble. ¿Qué es lo que tú harías? Esto es una pregunta puramente técnica. Lo que puede buscar el entrevistador es saber cómo utilizas las herramientas que tienes a tu disposición para hacer una investigación profunda de un caso específico. La respuesta pro sería: analizo cabeceras, ese punto técnico de MARC y demás, todos estos protocolos de los email. El segundo punto sería ver qué URLs existen en el cuerpo del email y tratar de utilizar virus total para ver si son o no legítimas, o incluso tratar de decir que utilizas algún entorno de sandbox para poder reproducir el escenario. Y si te quieres ganar el puesto desde aquí, dices que te pones a analizar el tráfico de red o el tráfico del proxy para identificar qué usuarios han navegado a esos endpoints para poder ver quiénes están impactados. Tercera pregunta: ¿para qué necesitamos un EDR si ya tenemos un antivirus? Donde una respuesta corta sería: un antivirus al final te protege a través de firmas, pero un EDR también lo hace a través de comportamientos, centraliza todos los logs y toda la telemetría a través de un sistema central, y además, si un atacante utiliza herramientas usualmente legítimas, pero que también pueden tener comportamientos maliciosos, esto un EDR me lo va a detectar a través de esos comportamientos, mientras que un antivirus no, porque lo único que te va a hacer es identificar firmas y bloqueártelas. Cuando te pregunten por innovación, que además si no lo hacen para mí es una pequeña red flag, vamos a tener la oportunidad de explicar qué es para nosotros. Para mí la innovación es ser capaz de cambiar las reglas del juego, ser capaz de ver más allá y poder hacer procesos más eficientes y más inteligentes. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues propulsándonos a través de la tecnología. A cualquier jefe le va a gustar escuchar cómo ahorramos tiempo, aumentamos productividad y hacemos procesos que no requieran reprocesamiento, o sea que sean eficaces. Todo esto se convierte directamente en dinero. Otro pilar clave es cómo fomentas el trabajo en equipo, y aquí no se trata de contar que nos llevamos bien con nuestros compañeros, sino de contar a través de qué palancas conseguimos esa mejora continua y esa propulsión a través del equipo para poder hacer que todos se contaminen y se contagien de buenas prácticas. Un ejemplo claro es que cada vez que identificamos una mejora, pues la documentemos en una wiki de forma que cualquier persona del equipo pueda estar alineado con esta nueva tendencia. Demuestra que tu capacidad de resolución escala al resto del equipo. Y el tercer punto, que además es tendencia, es cómo aumentamos nuestra productividad ayudándonos con la inteligencia artificial. Y no se trata solamente de ver cómo utilizamos en un agente, ni tiene por qué tratarse solamente con inteligencia artificial, sino con automatización, con procesos, con estructura, y explicar cómo introducimos la inteligencia artificial de forma transversal de principio a fin. Y un punto importante que añadir aquí, que te hace más
más experto es tratar de dar esa visión, pero siempre con el paradigma de human in the loop. Tú eres el que va a controlar la situación, simplemente vas a utilizarla para hacer que ese resultado llegue más rápido. Esto dice de ti que además de eficiente, eres responsable. Si bien es importante responder bien a todas estas preguntas que hemos hablado, también tiene parte de importancia ver cómo hacemos nosotros también las preguntas necesarias a este entrevistador. Si vas a una entrevista esperando que te vendan la moto, te la van a vender 100%. Casi todas las empresas prometen planes de carrera, crecimiento continuo, revisiones y todas estas cosas que fomentan el crecimiento personal. Pero es importante tener claro cómo hacemos ciertas preguntas para detectar qué es la realidad detrás de todo esto. Tienes que aprender a detectar si una oportunidad es un trampolín para tu carrera o si va a ser un cementerio de talento. Todas estas promesas de crecimiento y de proyección se deben demostrar con datos y a través de esta pregunta vas a ser capaz de identificar cuál es ese comportamiento en esta empresa. Pregúntale al entrevistador de forma abierta y dinámica cómo fue la historia real del último analista que consiguió pasar de nivel 1 a nivel 2 o nivel 3 o un salto a Threat Intelligence o otro salto lateral que se te ocurra. Si te contesta con una respuesta vaga, dudosa o diciendo que dependiendo de la valía es una red flag increíble. Pero si nos cuentan que tienen un proceso definido, un proceso claro en el cual hay una matriz de responsabilidades de crecimiento, la cual se revise de forma continua cada 6 meses o cada año, eso es una buena señal porque quiere decir que están ofreciendo oportunidades en base a cosas reales, de forma equitativa y justa. En ciberseguridad también es muy común que la meta no sea ser manager, sino que exista un crecimiento horizontal real. Una buena empresa garantiza ese crecimiento para personas que no solamente quieran gestionar equipos, sino para personas que quieran ser expertos técnicos y sean capaces de conseguir ese crecimiento a través de movimientos dentro de la propia empresa. Para esto puedes preguntar también cómo incentivan esta especialización, si existen programas de crecimiento a través de certificaciones o de especializaciones en tecnologías concretas. Si además cuentan con alianzas con empresas como Microsoft, Google y demás, es una buena señal porque quiere decir que fomentan el crecimiento real. Y pregunta también cuál es el plan de crecimiento personal, cuál es el plan que tiene la empresa para garantizar esta mejora continua y que la gente se siga especializando y creciendo. Tener esto claro es una relación de confianza entre trabajador y empresa en la cual los dos se van a beneficiar. Mientras tú estás intentando recordar cuál es el ciclo de vida de un incidente, el entrevistador va a estar lanzándote señales de forma continua. Es importante ser capaz de identificar todas estas señales y transformarlas en acciones. Si por ejemplo vemos que el entrevistador no te está mirando o que está mirando el reloj o que parece que está perdiendo la atención, significa que estamos dando demasiados detalles. Y lo que nos va a interesar aquí es aligerar un poquito la información y ser más precisos con las palabras que elegimos. Pero si estamos hablando de un proyecto y vemos que se inclina hacia adelante, que deja de tomar notas y demás, significa que estamos captando su atención. Hemos llegado a tocar un punto de su interés o de dolor real y aquí nos tenemos que parar y profundizar. Preguntémosle abiertamente si quiere que entremos en el detalle de ese punto concreto para poder explayarnos más y poder dar ese detalle que a él le interesa. Llega el final de la entrevista y este es tu cierre, no debes desaprovechar ninguna oportunidad. Lo que ocurra aquí va a ser lo que el entrevistador hable con todo su equipo una vez que cierres esta entrevista. No desperdicies este momento con un simple gracias y ya está. La persona que hay detrás de la mesa es otra persona, también tiene retos, también tiene días malos. Es importante conectar con él para no solamente entrar en esa rutina de trabajo, sino de mantener esa relación entre líder técnico y persona que va a estar dentro de su equipo. Pregúntale de forma humana y a título personal que cuáles son los últimos retos que están experimentando, que cuáles son los desafíos que tienen en el equipo e incluso que cuáles de esos retos le están haciendo sentirse orgulloso de sus avances. A todo el mundo le gusta hablar de su trabajo y más aún cuando están orgullosos de ello. De esta forma vamos a humanizar más esta entrevista y vamos a tratar de conectar con esta persona.
Haz un pequeño esquema, un resumen en 30 segundos de todo lo que habéis hablado para que se quede con una foto global de cómo ha ido la entrevista. En este punto estás cerrando el círculo y confirmando que eres la solución para sus problemas. Por supuesto, no preguntes de forma directa si te van a contratar o no, porque hay una serie de decisiones detrás y un proceso que seguir que muy probablemente no dependa solo de él. Pregunta sobre cómo es el proceso de selección, cuáles son los próximos pasos y cuáles son los intervalos de tiempo que suelen manejar. Esto además te va a dar paz mental para no estar pegado al móvil todo el día esperando esa llamada. Y si por lo que sea esa llamada no llega y no te dan el puesto, no te derrumbes. Muchas veces simplemente no encajamos con lo que es el perfil que buscan. No hay que darle muchas más vueltas. Pero esto no ha sido irrelevante. Cada una de estas entrevistas son prácticas y son situaciones donde estás exponiéndote y estas entrevistas también son parte de tu experiencia. Es importante que entres en un ciclo de retroalimentación continua para ser capaz de identificar cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos negativos de cada una de estas entrevistas para que las próximas que vengan las puedas proyectar mucho mejor. Si este enfoque te ha ayudado para poder aprender mejor cómo funciona y cuál es el trasfondo de las entrevistas, no te olvides de seguirme y de dejarme un comentario contándome cuál es la historia más rara que te ha pasado en una entrevista. Mucha suerte en tu proceso, sé tú mismo y sobre todo nunca dejes de aprender. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.